El taller de afilador recibe hoy a Jorge Bustos, una de las firmas jóvenes más destacadas del periodismo actual en España. Él escribe en El Mundo, tiene una columna, hace algo de menos de crónica parlamentaria de lo que a él le gustaría, eso nos consta, y ahora se lanza a la arena literaria o ensayístico-literaria con La Granja Humana, Fábulas para el siglo XXI, donde utiliza viejas historias, viejos cuentos protagonizados por animales para hablarnos de la política y la sociedad española actual. Jorge, bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias, Antonio. Bueno, Jorge, de verdad, tenemos que recurrir a fábulas clásicas para entender la realidad actual española. ¿Tú crees que tampoco hemos cambiado, tampoco ha cambiado la naturaleza humana? Yo creo que el valor de las fábulas clásicas, es que refleja o pone en funcionamiento arquetipos que son universales y que son atemporales, ¿no? Los vicios y las virtudes, más vicios que virtudes, porque las fábulas tenían siempre una intención moralizante y se trataba de evidenciar más las fallas que las virtudes de los seres humanos, con el truco que utilizó Esopo y que luego muchos fabulistas de la antigüedad, también de la Ilustración y hasta nuestros días, de colocar un trasunto animal para no, digamos, interpelar demasiado agresivamente al lector, ¿no? Con ese truco, las fábulas han sido un vehículo educativo durante siglos. Ya Sócrates, nos cuenta Platón que Sócrates las leía ya en la antigua Grecia y las utilizaba en su mayéutica, y desde entonces hasta nuestros días, donde yo creo que en las escuelas de hoy todavía los niños leen La cigarra y la hormiga, si es que leen, no sé, La cigarra y la hormiga, el burro flautista, en fin, las Sí, pero fábulas. fíjate, La cigarra y la hormiga, tú dices, un trasunto, bueno, pues algo educativo, ¿no? La versión tradicional, clásica, por lo menos la que yo leí, era donde la buena era la hormiga, que era la diligente, que trabajaba, que ahorraba, y la cigarra era, bueno, pues una tipa, una perroflauta que iba por el mundo cantando sin hacer nada, una persona bastante vaga, que se le pasaba bien y que cuando llegaban los malos tiempos, pues oye, iba y pedía, y tú dices, bueno, pero la fábula va evolucionando, hay distintas versiones y en la actual prácticamente la mala es la hormiga, la que se llama más o menos avara, por haber trabajado y mientras tiene que mantener a la otra que se ha dedicado a pasárselo bien. Esa es la revisión que hace Varoufakis. En un libro que él publicó, precisamente coge la fábula de la cigarra y la hormiga, que es una fábula que han recreado muchísimos escritores, y le da la vuelta a la moraleja oficial, por decirlo así, y él interpreta que la hormiga es Alemania o el protestantismo calvinista, el capitalismo del norte, frente a la cigarra mediterránea, que sabe vivir, que no se obsesiona con la productividad ni con el crecimiento. Y entonces, bueno, es una revisión bastante previsible en su caso, pero yo también cojo un poco la versión de la moraleja oficial en esa fábula en concreto y las revisiones que se han hecho después, incluyendo la de Samaniego, porque el propio Samaniego también afea en su versión de la fábula que la hormiga sea tan egoísta como para dejar a la intemperie, casi le niega el estado del bienestar ¿no? a la cigarra, ¿no? Entonces, creo que si algún mérito tiene el libro es que no sigue las moralejas oficiales de las fábulas. Muchas veces discrepo de ellas o las modulo, o cuando yo me sentaba a escribir una de las fábulas aplicada a la actualidad, no sabía dónde iba a acabar la conclusión moral del ensayo. Se trataba un poco de recuperar ese género del ensayo en su originalidad de escribir sin falsilla, ponerte a escribir, a ver a dónde te lleva, dejar fluir un poco tus propias ideas, y al final, en el caso de La cigarra y la hormiga, el libro acaba apostando por el grillo, que es el animal que trabaja de día y canta de noche, es decir, compatibiliza lo mejor de los dos arquetipos, por decirlo así. Oye, en el libro tú hablas mucho al final de periodismo, tienes muchos Sí. guiños y muchas pullitas a los periodistas. A ver, vivimos en la hipertrofia tertuliana, en la dictadura del share. Este es un hábitat de ranas, no de hombres libres y racionales. Hombre, estas frases tuyas, ¿cómo te dejan a ti mismo? Tú eres tertuliano. Absolutamente, yo estoy incluido en esa, en esa censura. Es un libro de ideas, y es un libro que intenta apostar por un retorno a la pausa y a la racionalidad del debate público. Evidentemente, sabemos que no podemos parar, no podemos bajarnos de la rueda mediática en la que giramos todos, y yo el primero, y en la que uno intenta ir a las tertulias como los aficionados a los toros van a las corridas, que siempre van
con la pequeña esperanza de que ese día cuaje un gran toro y que haya una gran faena, ¿no? Luego siempre se vuelven de la corrida lamentando que se han vuelto a equivocar, pero nunca les falta la esperanza. Yo voy a veces a las tertulias pensando que en los 30 segundos que me dejen hablar conseguiré hilvanar un argumento convincente, incluso convencer a mi rival, ya que montan las tertulias como bandos enfrentados, cosa bastante, por otro lado, absurda y que yo creo que contribuye a polarizar todavía más la sociedad española. Si los oyentes o los espectadores comprobaran que nos llevamos bien cuando hay publicidad y que más allá de las diferencias ideológicas hay una relación cordial, incluso yo creo que eso contribuiría más a no sé, a normalizar el debate público en España que esta especie de enquistamiento preceptivo en el que hay que estar siempre defendiendo un color o otro y en el que uno personalmente se siente desubicado. Pero bueno, voy con esa esperanza y hay que reconocer que hay veces que uno no sale del todo avergonzado de una tertulia. Oye, otra frase de tu libro. La coquetería del equidistante es muy propia del tertuliano que se siente más demócrata que ninguno, pero en realidad no hace sino disimular su cobardía o bien su torpeza de juicio. Cuando escribes estas palabras, ¿estás pensando en algún tertuliano en concreto? No, estoy pensando en tertulianos, en opinadores, en políticos también. Mira, un caso de equidistancias que cita lo vimos en el tema de los pitos del Camp Nou en la final de la Copa del Rey. Enseguida muchísimos periodistas o columnistas dijeron: me desagrada la exhibición patriótica, sea del bando que sea, y la mala educación de los pitos me repugna tanto como hacer ostentación de un himno y una bandera que trae reminiscencias. No, mire usted, el himno y la bandera son signos constitucionales, aceptados por todos, y que, mientras las cosas no cambien y no se cambie la Constitución, representan al conjunto de la soberanía nacional y de los españoles. No, ahí no cabe equidistancia. Hay debates en los que no cabe la equidistancia. Entonces, no seamos tan cucos de intentar quedar bien con todo el mundo. De vez en cuando hay que posicionarse y dejar de lado la ironía. La ironía es muy cómoda, muy confortable porque te permite decir sin decir, quedar más o menos bien, insinuar un poquito la crítica o arriesgar poco la posición, ¿no? Pero hay debates que exigen un sí o un no rotundo, aunque eso conlleve pérdida de seguidores en Twitter o calificativos tan entrañables en España como el de facha o rojo, ¿no? Pero a veces hay que arriesgar ese tipo de opiniones y romper la equidistancia. No se puede estar quedando bien con todo el mundo, ¿no? Me dices pérdida de seguidores en Twitter. En el libro, además, a veces hablas de Twitter. Llegas a decir que hombre, una de las ventajas de Twitter es que ahora las paredes de las puertas de los baños están más limpias. Sí. Pero los tertulianos, muchas veces, y los periodistas en general, ¿vivís demasiado obsesionados con Twitter? ¿Con mostraros en Twitter, Mira, con decir en Twitter y que os sigan en Twitter? En Twitter, uno cuando descubre Twitter pasa por una triple etapa, diríamos, hegeliana, de tesis, antítesis. Primero te entusiasmas, después piensas que todo Twitter es una mierda, es un estercolero y un bar de borrachos, y hay una tercera etapa de síntesis, que es en la que estoy yo ahora, que es en decir, bueno, Twitter no es más que un reflejo fragmentario de la sociedad real y como tal hay de todo y hay cosas buenas y malas. Yo personalmente, mi experiencia, a mí Twitter me ha ayudado incluso a encontrar trabajos, colaboraciones cuando yo era freelance, y a conocer gente interesante, también a recibir todo tipo de insultos, pero que también es educativo, ¿no? Quiero decir, también te curtes, aprendes a resistir las presiones, a encajar la crítica y bueno, y a pelearte con gente desagradable. Pero yo no soy de los que dicen no, Twitter es ajibarizado, que es verdad en parte, el debate intelectual. No, Twitter sirve para lo que sirve, que es pues en el caso del columnista para vender su mercancía o para conocer a otros columnistas o para opinar sobre la actualidad con la profundidad de charco que dan los 140 caracteres. Pero bueno, ahí está. O sea, tampoco podemos satanizar Twitter porque eso también es un esnovismo. Es decir, yo voy con el fular y yo vivo en las bibliotecas. Bueno, está muy bien las bibliotecas, evidentemente, y yo soy un partidario del antiguo del clasicismo y humanismo, pero no podemos rechazar las nuevas tecnologías porque precisamente pueden ser el enganche de las nuevas generaciones
con autores olvidados o con ese artefacto vetusto que se llama el libro, por ejemplo. Sí, pero a veces sí que es verdad que tú ves una tertulia y ves que los propios tertulianos están con la tablet escribiendo tweets. Estás Sí. oyendo una tertulia de la Igual radio, está están por así, venir... pero incluso yo estaba en una mesa redonda delante de un público de 100 jóvenes y mis compañeros de repente darme cuenta que están todos con el móvil tuiteando Sí. lo que están contando. Es posible que lleguemos a ver la prohibición en determinados programas o incluso un formato novedoso que se venda como tal porque los tertulianos no pueden usar Twitter y están obligados a mirarse a la cara y a hablar. Eso sería, a lo mejor incluso Mediaset se anima a hacer un formato así. No, me parece que igual que hay hoteles en los que ya está prohibido usar el móvil y lo dejan a la entrada para combatir el estrés y la gente va y hace reservas en esos hoteles, igual la desintoxicación de la tecnología se convierte en tendencia en un futuro próximo. Y no me parecería tampoco mal. Pero ni una cosa ni la otra, ¿eh? Yo no, ni abandero la era Gutenberg porque sí, que evidentemente es en donde hemos crecido todavía nuestra generación, ni tampoco pienso que Twitter sea ni muchísimo menos la panacea ni el modelo a seguir, ¿no? Bueno, hemos hablado mucho de tertulianos, les has soltado bastantes andanadas, en el libro lo sueltas todavía pero yo más. Primero, claro, sí, pero digo que algo bueno tendréis, porque es que al final, hombre, si te casas eso, algo, aparte de por cobrar un dinero, algo bueno tendré, porque si no, a otra cosa te dedicarías. Es un formato barato, es un formato que garantiza audiencia, cosa que a veces es incomprensible, pero el hecho es que lo hace. Y bueno, yo digo en el libro que el tertuliano no es contingente, sino necesario, ¿no? Por utilizar la terminología escolástica. Creo que sin los tertulianos, muchas de las noticias importantes que tienen que influir en el debate público y que si no existieran las tertulias no llegarían a tener el eco que merecen, pues se quedarían silenciadas. Me parece que el tertuliano es un ente que es necesario en la sociedad de la información y que no es un producto de la televisión o del duopolio español. Está en Estados Unidos, está en cualquier televisión del planeta, hay mesas con tertulianos. O sea, el admiradísimo periodismo anglosajón, que muchas veces en España cometemos un poco el papanatismo de elevarlo a cuando muchas veces hay piezas del New York Times que son manifiestamente mejorables. O sea que también tenemos ese papanatismo muy español de avergonzarnos de nuestra tradición y comprar lo extranjero como el modelo a seguir, ¿no? Bueno, pues los americanos están todo el día haciendo tertulias, todo el día, constantemente, toda la televisión norteamericana son tertulias. Otra cosa es el nivel de los tertulianos, bueno, bien, eso ya podemos discutirlo, pero el formato del tertuliano y del cacareo, y ellos también tienen telepredicadores de AUPA, es universal y yo creo que está para quedarse. Sí, oye, tú también no solo hablas de periodistas, también hablas de políticos. En el libro llegas a afirmar, por ejemplo, que mentir es su oficio. Pero al mismo tiempo destacas que la mayoría son más listos de lo que nos imaginamos. Hemos visto lo que le retan los viñetistas, tal. Entonces, ¿por qué parece que destacan siempre los más tontos? O los que aparentan ser los más tontos. Bueno, hay un darwinismo que es el que está pagando el darwinismo del tonto, que es, o del dócil, más que el tonto, ¿no? El darwinismo del dócil, que es el que permite al chico que se mete a las juventudes socialistas o que se metía, o en las nuevas generaciones, o que se metía, llegar a lo más alto a base de no disentir jamás, de no tener ideas propias y de obedecer siempre, ¿no? Hay un darwinismo del dócil que garantiza pues lo que estamos viendo en las filas del bipartidismo, es que llegue gente sin ningún tipo de mobiliario intelectual a la política y que ha tenido además su vacuna incluso en populistas que pese a su ideología un tanto naif y pueril, tienen mejor manejo del lenguaje que los cachorros del bipartidismo, ¿no? Por decirlo así. O sea que ahí también tiene su vacuna. Pero el libro, si en algo es provocador, es que me niego a pasar por el maniqueísmo que se nos impone de casta absolutamente infame que nos ha y frente al pueblo inocente rusoniano que ha sido robado en sus bolsillos por la casta y tal. No, este discurso no es de recibo. La casta no solo porque la casta emana del propio pueblo, sino porque el propio pueblo ha sido corrupto. El otro día veía una noticia que decía que 100 españoles se fugan de las gasolineras sin pagar al día. Eso no es un problema de la casta, eso es un problema de moral individual de cada españolito de a pie que muchas veces castiga la corrupción en las urnas cuando a él no le ha tocado nada en la piñata.
Claro, eso es algo que... Entonces es un libro que también no es agresivo, vamos a ver, es un libro que también intenta poner un espejo al lector y decirle, no, que no te vendan la moto los populistas porque aquí la corrupción es un problema moral, también legal, pero es un problema primero moral y bueno, y tenemos lo que nos merecemos, lo que te mereces tú, lector. Entonces también interpela de esa forma un poco, si quieres, que es un método socrático, antiquísimo, para sin caer en la autoayuda de la que intento huir, creo que con éxito, intentar que el lector se plantee sus posibilidades reales de mejora. Me da la impresión que estás acusando a la sociedad en general, a los españoles de hipócritas, una sociedad hipócrita, porque de hecho dices, creo que la corrupción solo se castiga cuando una crisis obliga a suspender el regadío presupuestario. Evidentemente, pero eso ha pasado. Vamos a ver, por ejemplo, ¿te has planteado por qué la corrupción en Andalucía no pasa tanta factura como la corrupción por ejemplo, de Alfonso Rus en el PP valenciano? Hay grados de moralidad en la corrupción también. No es lo mismo una corrupción clientelar que llega a capilarizar incluso a los estratos más bajos de la población, como pasa con Andalucía, y por eso sigue ganando el PSOE, porque al final el PSOE es una maquinaria que tú sabes que justificando unas peonadas injustificables vas a conseguir tus 400, que no es lo ideal, pero vas a conseguir tus 400 euros mensuales pues sin hacer gran cosa, y digamos que es una forma de red asistencial alternativa al trabajo, digamos, reglamentario, ¿no? Que la gente que roba para sí mismo, como Bárcenas o como Rus, o como la gente... Claro, eso tiene mayor reproche moral y yo lo entiendo en las urnas, porque una cosa es que robéis, os llenéis los bolsillos, pero nos deis algo, que es lo que piensa el votante andaluz que no castiga la corrupción, no, evidentemente no todos, y otra cosa es que roben para quedárselo ellos. O sea, entonces, ahí está la causa por la que el PP debe empezar a plantear, y que yo creo que estamos ya en esa regeneración, han bajado tanto los umbrales de tolerancia a la corrupción con esta crisis, luego volverán a subir, si empieza a llover el dinero, dicen los votantes, pero los medios en esto no salimos demasiado bien parados, porque tú dices, bueno, los medios catalanes, ante la corrupción de Convergencia, durante décadas, se han callado. En Andalucía muchos medios se han callado ante el regadío de subvenciones, de publicidad institucional. Pero es que esa es la gran coartada de la identidad. La identidad, en este caso el nacionalismo, es un biombo. Es un biombo perfecto, porque queda muy bonito por fuera y que tapa las inmundicias que hay por detrás. Entonces, mientras tú tienes algo, un ideal aparentemente puro al que asirte, como es el proceso soberanista, la liberación de una opresión de un pueblo al que se ha negado sus señales de identidad. ¿Una subvención de 1 millón de euros es un ideal? No, claro, pero al final el propio Artur Mas no es un identitarista, no es un nacionalista convencido. Él se hizo nacionalista por dinero. O sea, ahí está la confesión de Bono cuando revela esa conversación entre Artur Mas y Zapatero, cuando le dice Artur a Zapatero, tuve quitando tuve subiéndome el dinero y yo quito lo de la nación. ¿no? Sí. O sea, que al final es hasta lo más sagrado para el nacionalista catalán, que debería ser el concepto de nación, también es una mercancía, ¿no? Con la que se puede cambalachear. Entonces, al final el nacionalismo, y eso el caso Pujol es paradigmático, es un biombo para hacer negocios, ¿no? Oye, por cierto, el libro tú lo escribes obviamente antes de estas últimas municipales y sobre todo antes de que estemos viendo todas estas jugadas que están produciendo estos días. ¿Qué fábula aplicarías para todo lo que ha ocurrido después de las municipales y autonómicas? Hay una en el libro que es la del perro y el lobo, ¿no? Cuando dos, digamos, animales de naturalezas diferentes pero parecidas pactan para cazar mejor y arrasar mejor los rebaños del pastor. Y en la fábula lo que acaba pasando es que el lobo siempre acaba fagocitando las presas del perro, ¿no? Es decir, la opción radical en políticas, es lo que se llama el abrazo del oso, siempre acaba diluyendo la identidad del moderado, ¿no? Es lo que le pasa a CiU al pactar con RC, es lo que le pasaría al PSOE si pacta con Podemos, es lo que el gran peligro que acecha a Pedro Sánchez ahora mismo. Entonces, como ves, muchas de las fábulas que son del siglo VI antes de Cristo tienen un aplique perfecto a la actualidad política española y a casi cualquier ámbito de la vida, y por eso han durado tanto. Sobre lo de la política que me decías antes y lo de la
apelar al ciudadano para que no se crea el cuento del maniqueísmo, hay que decir que muchos políticos en la intimidad, y tú los conoces porque has ido al Congreso como yo y has hablado con ellos en los pasillos, ¿no tienes a veces la sensación de que si se manifestaran públicamente totalmente, como se manifiestan en privado, la calidad de la democracia española aumentaría? O sea, esta especie de intentar seguir representando una obra de teatro para los españoles constantemente, cuando son mucho mejores de lo que aparentan. Es decir, ¿por qué no aflora la normalidad, la humanidad del político? ¿Por qué se empeñan en el argumentario, se empeñan en la confrontación de cartón-piedra, cuando realmente... Y en ese sentido, lo que está intentando hacer Albert Rivera, esto de no ni rojos ni fachas, de la transversalidad, la centralidad, el intentar diluir la parte que tiene de, evidentemente, la política, como he dicho antes, tiene mucho de teatralización y de mentira, evidentemente es casi consustancial. Pero intentar que sea normal en la televisión lo que ya es normal en los pasillos del Congreso, me parecería un gran avance para la calidad de la democracia, pero se empeñan en seguir con los cruces, el Rafael Hernando, el otro Hernando, en fin. A mí hay una afirmación que me ha llamado mucha atención. Dices que en España se vive una batalla ideológica entre el liberalismo y el estatismo. Pero bueno, ¿dónde se vive esta batalla? Porque viendo los grandes partidos, lo que más de uno pensamos es que la batalla es entre un estatismo y otro. Y que el liberalismo queda para 4 frikis en algún think tank y puede que en alguna columnista. España no es liberal y no... Claro, esa batalla yo no la veo en ninguna parte. No lo será nunca. España es igualitarista y por tanto socialdemócrata. El PP ha hecho una política más socialdemócrata que, o por lo menos, sí, Montoro parece más bien un ministro socialdemócrata. Y el PSOE, o sea, digamos que la socialdemocracia o la economía social de mercado es el único modelo en Europa viable, pero no solo es un problema de España, en Francia, Alemania. Quiere decir que la política del estatalismo, el hecho de que el Estado sea el que provea a los ciudadanos de servicios y de subvenciones y en lugar de estimular la iniciativa privada, a mí me parece que se puede modificar. Hay grados, ¿vale? Se pueden bajar los impuestos, se puede intentar dar más ayudas a emprendedores, en fin, hay gradaciones muy sutiles en el modelo único que rige en Europa, que es la socialdemocracia. O sea, no nos engañemos sobre eso. El liberalismo puro, además, yo no soy un liberal puro en absoluto, y en muchas cosas no soy ni siquiera liberal, pero creo que tampoco es del todo humano, ¿eh? O sea, me parece... Yo cuando he hablado con algunos amigos que se dicen liberales, de escuela de negocios privada, cara, y que ganan mucho dinero y tal, el discurso de la sanidad, pues que se la pueda pagar, hombre. A mí me parece que si de la redistribución de la riqueza se puede, con unos impuestos moderados que no espanten a la inversión ni penalicen el consumo, se puede llegar a auxiliar a los más desfavorecidos sin tampoco convertirles en mendicantes crónicos, que es lo que pasa cuando el nivel de reparto, bueno, lo que está pasando es el modelo bolivariano, en el fondo. Tú, cuando acostumbras a la sociedad, o bueno, el modelo extremo es Cuba, ¿no?, a que anulas cualquier tipo de iniciativa personal o de ambición de prosperidad o de remuneración en función de tu talento. Es decir, cuando igualas por abajo, todo el mundo, desaparece la envidia social, desaparece el resentimiento de clase. Todo lo contrario. Pero si has estado en Cuba, todo lo contrario. Bueno, no he visto sociedad donde la gente es más egoísta y más envidiosa que Cuba. Teóricamente, y cualquier país comunista. En el discurso político ellos pueden decir, son todos iguales, pero son todos iguales en la miseria. Claro, pero por eso cualquier envidia... Pero como ya es imposible que la gente no vea Internet ni vea cómo viven otros, ahí es cuando surge, que es lo que derrumbó la Unión Soviética, el deseo de prosperidad. Pero de todas formas, ya te digo, el liberalismo puro me parece inhumano, me parece tan inhumano como la socialdemocracia asfixiante. Y en esa gradación está la política, ya no hay utopías más allá de bajar los impuestos. O sea, Cambiemos de tercio. Hablas, aunque sigamos un poco siempre en lo mismo, hablas de la corrección política como el candado a la libertad de expresión y afirmas que las puertas de los medios se cierran a quienes ponen en duda cuestiones como el discurso oficial del feminismo o el calentamiento global o el ecologismo. ¿A ti te ha pasado? ¿Se te ha cerrado alguna puerta por defender ciertas cosas? ¿Conoces otros casos? A ver, hay una serie de...
de inquisiciones o de drones de la corrección política que están sobrevolando Twitter, por ejemplo, es un espacio aéreo muy propicio a la censura. Evidentemente no es una censura que acabe con tus huesos en la cárcel, pero sí que se te señala, se te estigmatiza, se te cuelgan sanbenitos que pueden perjudicar tu carrera profesional, evidentemente, que te hacen perderte posibilidades de participar en tertulias o publicar libros o hacer una promoción o estar en más sitios. Eso es evidente, todo el mundo asume ese riesgo cuando decides opinar según y cómo. Conocemos perfectamente cuáles son los mandamientos de la corrección política, conocemos cuáles son sus vigilantes insomnes, cuáles son... Y el tema del feminismo, que hay un par de ensayos en el libro sobre el feminismo, que los escribí con muchísima ponderación y con todo mi esfuerzo en intentar ser sensato y no... De hecho, el libro, aunque algunos me han dicho que es escandaloso en algunos puntos, yo no he escrito ni una sola frase pensando en epatar ni en provocar. O sea, es un libro que yo podría haber escrito o que quiero pensar que podría haber escrito a los 80 años. O sea, un libro mesurado, evidentemente tiene ciertos zarpazos de estilo, ¿no? Para hacer más amena la lectura, pero intento que ninguna frase esté pensada para hacerme el infante terrible. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que sea un libro ponderado. Pero claro, cuando tratas un tema tan delicado como el de la igualdad de género, es inevitable que te condenen nada más empezar. Solamente por escribir un primer párrafo sin asumir de antemano los mandamientos de la... O cuando el feminismo, o en general la superioridad moral de la izquierda que se concreta en muchos asuntos, ¿no? Si de partida escribes sin aceptarla, algo chirría en tu prosa, ¿no? La gente dice, bueno, no eres del todo un fascista, no lo pareces, pero ¿por qué si podías llegar al Olimpo de la aceptación social, por qué te resistes a cuestionar, o por qué cuestiones determinadas cosas? Y bueno, pues esa es la aventura de escribir en libertad, sin tampoco pasarte de rosca, porque a mucha gente le pasa también que a base de romper la corrección política acaban cayendo también en opiniones estrafalarias y con la única intención de provocar. O apocalípticas, ¿no? Donde todo es... estamos al borde constante de la Revolución de Octubre. Bueno. Entonces, bueno, si es que al final lo más complicado es el equilibrio, el mantenerte en un cierto equilibrio. Oye, vivimos en un país donde se elogia de forma constante el diálogo. El diálogo, la búsqueda del consenso, el diálogo siempre dialogar. A veces parece que el diálogo es el fin en sí mismo, pero tú afirmas que el diálogo tiene efectos embrutecedores. Sí, a ver, claro. El diálogo tiene efectos embrutecedores cuando supone una renuncia a conocer la verdad, cuando supone una renuncia a que se pueda llegar a algún consenso que no sea tú cedes un poco, yo cedo otro y el punto medio, esa es la verdad. La democracia es un sistema aritmético, pero no es un sistema epistemológico, por ponernos pedantes. No es un sistema de llegar a la verdad. El hecho de que una ley sea votada por más o menos diputados no convierte esa ley en moralmente, objetivamente buena o mala, ¿no? Lo que pasa es que como la democracia, como al final el democratismo, o lo que llaman algunos el fundamentalismo democrático, es la única forma de convivencia en paz que hemos alcanzado, porque en una misma sociedad tendrás algunos que serían partidarios de gobernarnos por una teocracia católica y tendrás a otros que serían partidarios directamente, no ya de prohibir las corridas de toros, sino de apresar a los empresarios y colgar a los banqueros. Entonces, en una sociedad donde conviven esas sensibilidades, por decirlo así, la única forma de vivir en armonía es sacralizando el consenso, pero sin perder de vista que el consenso es un método. Simplemente es una herramienta, pero no es la prueba del 9 de una vida moralmente aceptable, ¿no? Simplemente es una herramienta. Entonces, esta obsesión que arranca de Zapatero, que además Zapatero lo hizo para diferenciarse del despotismo que Aznar, o que la última etapa de Aznar le pesaba tanto. Y él sabía que las apelaciones constantes al talante y al diálogo le rentaban mucho, porque la gente quiere sonrisas, la gente quiere simpatía, y la gente no quiere afrontar las cosas duras. La gente... al final el diálogo como método es consustancial a la política. Pero pensar
que tenemos que renunciar o que tenemos que aceptar el relativismo en todas las cuestiones del debate público, la equidistancia de la que hablábamos antes, o en que determinadas medidas hay que tomar, o que, por ejemplo, determinadas defensas de la prosperidad, y estoy pensando en la valla de Melilla, defensas del modelo democrático o de... Claro, es muy fácil sentirte moralmente apelado por esos pobres inmigrantes que mueren intentando llegar a Europa y no arriesga a un columnista nada defendiendo los derechos humanos y lamentando y derramando lágrimas de papel en la columna sobre ese drama humanitario. Pero eso es gratis, pero al final sabemos que que la libertad total de fronteras es inviable, es algo absolutamente inviable. Aunque claro, ahí el diálogo que sería sentarnos a hablar con las potencias africanas, establecer cuotas como están haciendo ahora en Europa. Al final tú tienes que mojarte y tienes que decidir si tú quieres defender la prosperidad que te permite escribir en periódicos con esa admirable compasión, o si tú quieres, o si tú lo que quieres es irte al tercer mundo a predicar la buena nueva. Entre las dos posturas, tú tienes que ser lo más consecuente que puedes. Lo que no se puede es vivir como un americano y pensar como un cubano, ¿no? Como decía el ensayista. O sea, al final, yo creo que la coherencia, la congruencia y el intentar defender, aunque te llamen lo que te llamen, es la revolución pendiente de la opinión pública de este país, donde todo el mundo piensa en rojo y vive en facha, ¿no? Como dice Ruiz Quintana en algunas columnas. Para terminar, te quiero proponer un juego. A ver. Ya que es un libro de fábulas, que utiliza las fábulas, te quiero proponer, yo te voy a ir dando nombres y tú me tienes que decir con qué animal de una fábula se corresponde. Y por qué, no hay más largo. A ver, empezamos. Mariano Rajoy. Bueno, Mariano Rajoy en la portada del libro es un cerdo y todo el mundo, algunos me han dicho, pero bueno, ¿cómo pones a Pablo Iglesias como un león y a Rajoy como un cerdo? Más allá de que yo no he diseñado la portada y la portada me encanta. Pero hay que recordar que el cerdo es el mejor amigo del hombre y que el cerdo es un animal mucho más inteligente de lo que se... Rajoy me parece que es el político más infravalorado de la reciente historia política de España. Me parece que es un político con unas virtudes... O sea, esta caricaturización del Don Tancredo, que no hace nada, inmovilista, que nos da mucho juego a los columnistas, pero ojo que Rajoy tiene... Y todavía vamos a verle reinventarse una vez más, yo creo. Pero bueno, es verdad que el libro es muy crítico con Rajoy y al mismo tiempo salva algunas de sus lo que yo considero que son virtudes políticas. Y bueno, pues podemos decir cerdo, pero siempre que aceptemos que en esa visión del cerdo como un animal del que depende la supervivencia de la especie humana. Un cerdo totalmente distinto a los cerdos de Rebelión en la Granja. Sí, el problema del cerdo, sí, evidentemente el título del libro tiene esa resonancia un poco orwelliana, pero el cerdo, el problema que tiene, ¿sabes cuál es? Que no huele su propio olor. El olor de la corrupción que los demás olemos, él no lo huele. Y podemos dejarlo ahí. Vale. Soraya Sáenz de Santamaría. Soraya podría ser algún depredador, felino o algún ave de presa, ¿no? Quizá un águila pescadora o un animal así. No, Soraya es un político, es una clase de político que está más cerca del ejercicio del poder tecnocrático que de la ideología, que no le interesa nada, ni del partido. Ahora estamos viendo que al parecer hay rumores de que puede dejar la portavocía del gobierno y tal. Yo pienso que Soraya es una persona que ha tenido la increíble suerte de llegar al poder demasiado joven sin tener que pasar por el partido. Estuvo en el partido, estuvo en Génova trabajando, pero no llegó a curtirse lo suficiente en el partido ni le interesa. Y como tuvo muy altas responsabilidades muy pronto, eso ha causado en cierta manera ella es responsable de la implosión del Partido Popular como marca, porque entre Génova y Moncloa
parece que se levantaba un muro de indiferencia mutua y como si no fueran vasos comunicantes, que es precisamente lo que permitió al felipismo prolongarse durante tantos años, que estaban engrasadas las cañerías y todo era uno y colonizaron todas las instancias del Estado, ¿no? A Soraya no le ha interesado eso, aparte de su, claro, evidentemente, su enfrentamiento personal con Cospedal, y el PP lo está pagando, claro. Bueno, Cristóbal Montoro. Montoro. Montoro dijo una cosa hace poco en la que tiene mucha razón, que es que el ministro de Hacienda tiene el deber de caer mal a todo el mundo. Y eso es verdad. Y un buen ministro de Hacienda cae mal. Pero claro, eso no puede ser un pretexto para que el hecho de que caigas mal o que tus críticas te conviertan en alguien que la gente te critica porque lo estás haciendo bien y por tanto estás saqueando los bolsillos de la gente. Yo creo que Montoro, aparte de una falta de empatía cercana a la psicopatía, abiertamente, es una persona que ha utilizado, que ha cometido una injerencia política y ha usado la agencia tributaria como, bueno, como un cortijo, ¿no? Realmente como una... O sea, ha ahondado la tumba de Montesquieu en el ámbito fiscal hasta extremos bastante obscenos. Y aunque Rajoy le agradecerá los servicios prestados, la forma en que ha yugulado la cultura, el ahorro, la posibilidad de consumir con una cierta alegría en este país, pues yo creo que le pasará factura junto al, no sé si se puede cuadrar ese círculo, pero junto al indudable mérito que tiene en bridar el déficit como lo ha hecho. No sé si se podría haber embridado de una forma, por ejemplo, adelgazando la administración, que es una de las cosas en las que tú y yo estaremos de acuerdo. Pero es verdad que su ejecutoria, igual la historia es más benévola con él que el presente, pero... Entonces, animal... Sería un topo. Un topo. Bueno. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez yo creo que es una liebre. No sabemos si es una liebre que lanza a Susana Díaz para que los perros la devoren y colocarse luego ella, o si es una liebre lanzada por Pablo Iglesias. No sabemos muy bien qué es, pero me parece que es un político que le falta un hervor. O sea, le está metiendo al partido en una situación que yo creo que ya él no se está dando cuenta. El dilema suyo es terrible, porque si apoya al PP y avala la gran coalición, que es algo que no se ha visto nunca en España y que probablemente alimentaría el argumento de la casta y daría alas a Podemos, es una opción muy mala, pero si se echan brazos de Podemos es una opción peor, porque al final el de moderado siempre se diluye en el radical. Entonces yo creo que es esa liebre que llega, al final se duerme y le adelanta la tortuga. ¿Y Susana Díaz? Susana Díaz. Yo creo que Susana Díaz es un oso. Es un oso. Es un oso, además, criado en el invierno político, en el invernadero andaluz, con una capacidad de resistencia, de dureza. Es una política correosa que, a pesar de su juventud, tiene un poblado número de cadáveres en el armario ya y que va a seguir aumentándolo, y que esta sí que practica lo de Juego de Tronos, pero de verdad. O sea, no... Y bueno, ya que hablas de Juego de Tronos, Pablo Iglesias. Bueno, en la portada es un león y la gente me dice, claro, el león es el arquetipo del coraje moral y tal. Bueno, también en las fábulas de Esopo también es el arquetipo, el símbolo de la destrucción, ¿no? Del apetito de destrucción sin calcular si lo que destruyes te acaba perjudicando a ti mismo, ¿no? Y lo que le pasa a Pablo Iglesias, como a todo populista, es que solo ve, cuando contempla un edificio institucional, él ve un llano o sea, él ve algo que hay que partir de cero otra vez, ¿no? El populismo va unido al adanismo. Este es un libro contra los adanistas también, ¿no? Contra la gente que piensa que llega a España con 38 años y tiene la fórmula de la verdadera gobernación de un Estado para que todo el mundo sea próspero y feliz, y que hay que develar todo lo anterior porque los políticos de la transición no sabían nada, fue todo un apaño, el franquismo sigue vivo y la izquierda nunca llegó.
Es un discurso que yo creo que ya no se lo cree ni él, ni muchos y los que le hayan votado creyéndoselo, pues lo mejor que pueden hacer es leer cuanto antes muchos libros y aprender que ese discurso es simplemente una utilización de las mentes más virginales del votante para arrancarles el voto y llegar al poder. Yo creo que Pablo Iglesias es una persona que al final ya se está convirtiendo en aquello que él intentaba destruir y que está condenado a vivir, en el mejor de los casos, está condenado a que dentro de 30 años le veamos en la cubierta de un yate como a Felipe González. ¿Albert Rivera? Rivera, como nunca ha querido jugar la baza a no ser que ahora se convierta al adanismo y tal, como nunca ha querido jugar la baza del populismo y investirse de un mesianismo que no, porque sabe que su votante es reformista, moderado, centrado, pues es un partido, el partido de Rivera es un partido el más instrumental de todos los que hay en el arco parlamentario, de todos los que hay en la tarta política, porque su naturaleza es la pura transversalidad, es una bisagra que gira hacia los dos lados, a la izquierda y a la derecha, y su única, mientras no llega a ser partido de gobierno, su única utilidad política y su gran utilidad política es precisamente poner condiciones a los partidos que sí son de gobierno, no solo para regenerarse en los casos de corrupción y regenerarse de verdad, no esa cosa simbólica de pedir la cabecita de Chávez o de Griñán para exhibirla, no, de desmantelar la red clientelar de Andalucía, ser ambicioso, no de pedir cabezas para enseñarlas en las portadas de los periódicos. Eso por un lado, la regeneración democrática, y por otro lado la unidad nacional. O sea, es un partido que viene de Barcelona, de hacerse grande, de Cataluña, de ser la voz en el desierto contra el nacionalismo. Lo que han hecho, por ejemplo, negándose a pactar con Compromís en Valencia, es muy coherente. Y si no pierden esa línea, si el poder no les cambia, si la ambición de la moqueta no les altera su ADN, pues eso es lo que tienen que seguir haciendo. Y la tercera pata de su proyecto es pues, el reformismo, en eso que decíamos antes de conjugar el equilibrio fiscal con la protección de los más desfavorecidos de la sociedad. Si consiguen atender a esas tres patas, serán un partido muy útil. ¿Y todo eso en qué animal convierte Albert Rivera? Rivera. Pues la verdad es que no sé qué animal le podríamos... Un delfín podría ser. Un delfín. Alberto Garzón. Por Alberto Garzón, tan joven y con la carrera política ya concluida. No, claro, el problema de Alberto Garzón es que se equivocó de sigla, ¿no? O sea, si hubiera resistido la tentación de ser el diputado más joven del Congreso, hubiera aguantado en el 15M más tiempo hasta que Podemos eclosionara, pues ahora sería, junto a Errejón, pues el triunvirato de Pablo Iglesias, ¿no? Yo creo que su papel está condenado, aparte de la mitad de Izquierda Unida, o la mitad o la mayoría no aprueba su estrategia de convergencia con Podemos, porque se resisten a perder el poco poder que tiene. Entonces es una posición muy difícil. Al final acabará, supongo, que diluyéndose en Podemos, le darán ahí algún tipo de responsabilidad y por tanto sería pues un sapo, ¿no? Un sapo. Y ya para terminar, ¿qué animal es Jorge Bustos? Ah, bueno, no, yo soy Esopo, yo soy el que escribe las fábulas. No, todos tenemos, si cada animal es un arquetipo moral, todos tenemos vicios y virtudes que salen en los animales. Entonces yo no sé si... A mí me gustaría pensar que soy una ave rapaz, ¿no? Una especie de búho que contempla la realidad y ya está. Pero bueno, no... Animales somos todos, o sea que lo importante es que sepamos distinguir a los cerdos de los hombres, ¿no? Como diría Orwell. Bueno, yo por si acaso no te voy a preguntar qué animal es Antonio José Chinchetrus, sino que me voy a limitar a despedirte, a agradecerte que hayas venido al taller del afilador en Periodista Digital.